Bien, creo que mi presencia aquí tiene que ver porque hemos realizado en el equipo de investigación al que yo pertenezco diversas evaluaciones desde hace muchos años de programas de renta mínima de otras comunidades autónomas y también de programas de inserción vinculados a las rentas mínimas. En ese sentido, os trataré de hablar de aquellas experiencias, sobre todo estáis en un momento en el que podéis evitar algunos errores que otras comunidades autónomas hemos cometido, ¿no? Incluso estamos cometiendo en el contexto de crisis. Creo que hablar de inserción social tiene muchos riesgos y la crítica fundamental que recibe el concepto de inserción es que focaliza la mirada en la familia y focaliza la mirada en el individuo, hace que la responsabilidad de la inserción sea de las personas que están fuera o de las personas que deben insertarse. Hablamos de personas pues, en situación de sin hogar, hablamos de inmigrantes en situación administrativa irregular, hablamos de muchas personas con enfermedad mental, hablamos de prostitución, de mujeres con cargas familiares. Que se encuentran inseguras y que tienen inestabilidad personal, visión distorsionada del mundo laboral, desinformación del mercado laboral, tienen carencias de hábitos laborales, tienen habilidades personales con carencia y falta de un proyecto profesional claramente definido. Además, tienen dificultades para afrontar los niveles de productividad, disciplina laboral y constancia que en estos momentos demanda el mercado laboral. Con lo cual hay muchas personas que se dirigen a nosotros solicitando trabajo, solicitando ayudas de tipo económica, tan simple para cubrir sus necesidades básicas como alimentación, gastos de luz, agua, alquiler. Y entonces vemos grandes carencias en ese sentido. A la mención de si es un tema social o si es laboral, el tema de los itinerarios es social y laboral. O sea, yo no lo entiendo si es tuyo o si es mío. Entendemos que la labor de orientación tiene que ser informar, pero sobre todo intervenir. Y ese modelo es modelo sistémico y modelo basado en soluciones. Es decir, que asumimos la premisa de que el usuario, por muy vulnerable que sea, es una persona con recursos. Por tanto, la labor del orientador es identificar esos recursos, explorar esos recursos y desde luego que hay técnicas de intervención para aflorar esos recursos. Tenemos que ayudar a que la persona tome las decisiones adecuadas y que sea un proceso compartido de ambos. El concepto de itinerario, por lo tanto, no es una intervención individual, puntual, concreta, sino que es un proceso. Los procesos de exclusión o los procesos de desigualdad responden a causas que a veces son muy distantes a los individuos y a las familias. Por tanto, el hablar o el organizar itinerarios exclusivamente basados en la familia pues no acaban de responder a esa causalidad múltiple. Y hacer itinerarios personalizados que tengan en cuenta pues, la situación de la que parte la persona, sin olvidar que hay una parte específica de tratamiento que es muy necesaria. Los orientadores, en este caso, orientadoras, que son las personas que reciben a estos usuarios, pero que finalmente acaban trabajando pues, con los educadores sociales o con la trabajadora social. La labor del orientador, en este caso, es, evidentemente hay un acompañamiento, pero sobre todo es esa capacidad de indagar en la persona y de conocer pues eso, cuáles son los recursos para que podamos optimizar todas esas capacidades. Pero ¿qué es lo que nosotros consideramos que se exige cuando estamos hablando de itinerarios? Pues trabajar en red y aprovechar recursos que otros tienen que tú no tienes. Es decir, queremos crear un espacio de empatía, trabajar globalmente con la persona. No podemos trabajar el empleo si no abordamos otros aspectos de la persona que es necesario abordar. Y recuperar una pedagogía del acompañamiento. Motivación, ese es el verdadero nudo de la cuestión. Generar motivación en la persona que atendemos. ¿Quién ha estado en desempleo? Levantar la mano sin miedo. Y varias veces. Bueno, sabemos lo que se siente. Unos de una manera, otros de otra, al estar en desempleo. Y sabemos cuál es la situación, estar detrás de la mesa y delante de la mesa. Eso ya es un grado. Cuando tengamos a alguien delante, no nos metamos solamente el formulario, las estadísticas. Coño, con perdón, dejarlo un momento
y empatizar con la persona, seguramente que sacamos algo más de ellos, seguro. Muy importante el lenguaje que utilizamos, que sea un lenguaje positivo y que haga crecer, no que los haga pequeños ni que etiquete, ni que los quede en el lugar donde están. ¿No? El que las personas acudan a un servicio social a solicitar una renta mínima y haya posibilidad de tramitación y de percepción, pues es un punto potencial, es un punto positivo en cuanto a que se puede establecer una primera vinculación y además positiva. Es decir, yo como usuaria, si estoy en un itinerario, quiero al menos tener la sensación, la percepción de que yo elijo estar en este itinerario y yo elijo hacer un curso, ir a un taller o ir a donde sea. Eso es fundamental para que se implique. Y esa es nuestra competencia cuando los atendemos, sacar algo más de ellos, no solamente que vengan a pedir un trabajo. ¿Dónde? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está? No nos engañemos, trabajo no hay. Bueno, pues habrá que empezar a movilizar, y desde ahí empieza nuestro compromiso, implicándonos. Porque desde el diagnóstico que hagamos en un inicio, vamos a trazar después los itinerarios con las personas con las que vamos a trabajar. Trabajamos con la persona, no con el perfil de parado o con el perfil de renta básica. Digo que la persona es un sistema que a su vez está compuesto de varios subsistemas, ¿no? Y que esa persona pues tiene pensamientos, tiene actitudes, tiene motivaciones, tiene entorno familiar y tiene un montón de cosas más. Si no tratamos todo y cada uno de esos subsistemas, la intervención se queda coja. Cualquier intervención rápida es claramente preventiva. En ese sentido, el poder parar el deterioro vertiginoso ya es un éxito en algunos de estos casos. Además, la prestación económica tiene un fuerte potencial integrador en sí misma. ¿Vosotros pensáis que si les damos la renta básica a aquellos que la consigan y que tengan aquellos requisitos, que serán pocos, con solamente la percepción de la renta básica será pan para hoy y hambre para mañana? Se necesitan también políticas activas. Y ir recuperando distintas fases de inserción personal, familiar, etcétera, incluso laboral, pues es una segunda meta, ¿no? Pero la primera quizás es el freno del deterioro vertiginoso de esas situaciones. El diagnóstico va a ser la fundamentación del proyecto de inserción, que tenemos que incidir en las necesidades, pero también en las potencialidades, en las capacidades de las personas y de las familias, que tenemos que tener en cuenta las causas, que va a ser un diagnóstico para la acción, que tenemos que compartir ese diagnóstico con las personas, porque en la medida que sean conscientes de sus problemas, más fácil será trabajar después con ellos, y que va a ser un diagnóstico global atendiendo pues a todas las áreas de protección social. Entonces hagamos un protocolo que sea pragmático, sencillo, que se adapte en el tiempo, porque cambian los perfiles de los usuarios en el tiempo, y que sobre todo sea consciente de las debilidades y los límites de cada uno de los agentes participantes. No dotemos a los acuerdos de contenidos que no tienen ningún tipo de eficacia y ni mucho menos condicionemos el cobro de la prestación a una determinada consecución de metas que la mayor parte de la población no puede conseguir. Que no se convierta en una mera contraprestación, de que si tú haces esto, yo te doy esto, sino que seamos capaces pues, de mirar hacia la autonomía y hacia la promoción de la persona. Entonces, si este usuario conseguimos que perciba que esas actividades son las que él en un momento dado ha elegido, ha decidido y que son necesarias para su promoción personal, evidentemente estamos consiguiendo que esa persona esté motivada intrínsecamente a hacer esas actividades. Y esa motivación intrínseca ya no depende tanto del incentivo, que es la renta, como para que esa persona siga mejorando en su futuro profesional. Desde hace muchos años se valora
que el acceso a empleos o actividades de cualificación para el empleo pues tienen un fuerte potencial integrador para las personas que acumulan problemas económicos y problemas de otra índole. Consiste en trabajar los aspectos fundamentalmente antes de la búsqueda de empleo, es decir, la motivación, la autoestima, las habilidades sociales, la comunicación, todo esto que le aporta mayor seguridad para enfrentarse al proceso, al trabajo de buscar empleo. Es que los cursos le dan una hora de entrada, una hora de salida, le estructura el horario, se relaciona con gente. En el descanso del curso o del taller se toman el cafelito, o sea que es que no es el simple hecho de la formación que reciben, es que se trabajan otras muchos aspectos personales en todos los participantes del grupo. Siempre hay que estar adaptando continuamente los procesos, evidentemente tal y como está el mercado no podemos seguir trabajando de la misma manera de un año a otro y año tras año adaptamos los procesos a la realidad, la nuestra, la del mercado y la de la propia persona. El protagonismo de la persona es un elemento clave, y el tener la gran seguridad, ¿no?, y la gran convicción de que estamos a su lado para ir desapareciendo, ¿no?, y de que todo lo que haga tiene que favorecer su autonomía. Y en ese aspecto quizás el trabajador social tenga una perspectiva más global que a lo mejor el orientador de empleo. Por eso, en ese sentido, todavía es más necesaria ese compartir la visión que tiene el trabajador social con la que tiene el orientador. Yo creo que no es preciso que abordemos el debate de dónde se hace mejor inserción sociolaboral, si en el sector público o en el sector de la iniciativa social. Yo creo que ambos tienen ejemplos de buenas prácticas de creación de entornos, de proyectos de empleo exitosos. Y ahí es donde era mi pregunta, mi duda, de cómo las entidades sociales participábamos con esto, ya que trabajamos con personas demandantes de renta básica y que obviamente podemos aportar y ese trabajo en red ponerlo sobre la mesa. Hasta ahora se está trabajando con las diversas entidades, pero ese trabajo teníamos que formalizarlo de alguna manera. Porque el tercer sector y lo público se pueden complementar muy bien. Pues, ¿qué mejoraría? Pues tener un programa específico de orientación de inserción sociolaboral. Pero sobre todo nosotros queremos poner sobre la mesa pues que establecer más protocolos de coordinación con las instituciones, pues lo que nos va a dar las claves, ¿no?, para que, bueno, agilizar y no duplicar los esfuerzos, ¿no?, ni el trabajo. Y bueno, crear sobre todo iniciativas conjuntas. Esto lo estamos haciendo desde hace 2 años para acá y nos está dando bastantes resultados. Que lo que cambia es que nosotros no tratamos con la persona el inicio del itinerario, es decir, que nosotros tratamos una parte o entrará en una fase de esos 8 pasos, ¿no?, que el itinerario en este caso se llama proyecto individualizado, y que nosotros ofrecemos esos talleres prelaborales y ahí es donde nos metemos en el itinerario de renta básica. De estas personas que pasan por estos talleres prelaborales, habrá parte de ellos con los que sí empezaremos a trabajar el itinerario, porque se encuentren en ese momento, pero siempre es guiado por parte de servicios sociales. Vamos a diseñar una cartera de servicios. Primero, el ciudadano, que pueda acceder a un único portal de empleo y diga, a ver, existen todos estos servicios, si tengo disponibilidad me desplazo a este sitio y puedo acceder a un curso de formación que me interesa muchísimo, y si no tengo disponibilidad me tendré que conformar con los servicios de formación que hay en mi localidad. Digamos que la respuesta a un sistema que excluye sería un sistema que crea empleo, ¿no?, una estructura más integradora, un sistema alternativo de empleo no tan deslocalizable, no tan precarizado, etc. Los integrantes del cambio, ¿quiénes son? O sea, somos todos. Porque si no estoy en la administración porque no estoy trabajando, estoy pues dentro de los entes sociales o estoy mismamente en la sociedad. Todo. Cada uno y en cada momento con un porcentaje de participación y compromiso. Europa nos está diciendo, y además está muy alerta con España y el resto de los países mediterráneos, donde todas nuestras políticas tienen que estar enfocadas a resultados. En
En agosto tuvimos 2.354 atenciones sobre renta básica. Que nosotros tengamos constancia desde servicios sociales, se han presentado 1.800 solicitudes. Por estimar algo, podemos decir que 1.000 cumplirán requisitos, que si son unos 1.000 la ratio que tenemos para elaborar los informes y los proyectos, será de unas 100 por trabajador social. Pero desde lo social tendríamos que ser capaces también de dar valor a otros indicadores de éxito que a veces no son inserciones laborales, que son pues, mejora en la situación de autoestima, mejora en la estabilidad personal, mejora en la situación económica de la familia. Si trabajamos en objetivos intermedios, exijamos que se nos evalúen nuestros programas desde esa perspectiva, desde esos objetivos intermedios. Si finalmente el usuario que pasa por un itinerario ha conseguido tener nuevos conocimientos, ha conseguido tener nuevas competencias, el objetivo de ese itinerario se ha conseguido. Los indicadores de éxito serían que cubrieran, que la renta básica pues realmente cumplirá con los objetivos que es cubrir las necesidades básicas y que desarrolle estrategias que le permitan la mayor participación social, económica y cultural. Que es necesario normalizar los procesos, es necesario normalizarlos, sí. Yo he dedicado mucho tiempo a normalizar procesos, se elabora plantillas y tal y cual. Es necesario, porque nos miden, pero la vara de medir no son solamente los números, de verdad que no. Y si no, aquí lo tenemos, la realidad. No son solo los números. La vara de medir es la calidad. Y lo estamos viendo, si lo habéis dicho, uno tras otro lo habéis dicho. Es la calidad en la atención y hacer. Que no hay cambio sin un compromiso social. Primera y gran conclusión. Esto está muy bien si el lunes tenemos en nuestra lista de contactos 6, 7, 8 personas a las que llamar, a las que consultar, a las que sugerir, con las que tener un feedback y con las que empezar a tener un trabajo en red. Formamos parte de lo mismo con el mismo objetivo. Formamos parte de esta sociedad que tenemos que sacarla entre todos adelante y tenemos el mismo objetivo que son las personas que peor lo están pasando. Si alguno no está ni en esa sociedad ni en estos objetivos, please, ahí tenemos la puerta, porque al final eso es lo que nos motiva y lo que nos mueve, ¿no?